Bien, muchachos. Esta es la última parte que vamos a estar viendo de este tema o tercer tema de trigonometría, el cual tiene por título Búsqueda de ángulos internos de un triángulo. Ahora, antes de comenzar a resolverlo, les aclaro que es necesario que usted tenga a la mano una calculadora científica para poder resolver estos ejercicios, además del conocimiento que ya usted tiene sobre las fórmulas que hemos trabajado en todos los temas, tanto en el primer tema de trigonometría que vimos como en el segundo y este tercero. Entonces, debe dominar ese conocimiento y además tenga a la mano una calculadora científica, ya que a la hora de calcular los ángulos que vamos a buscar en estos ejercicios, usted necesita la calculadora científica, puesto que calcularlos manualmente tarda demasiado, tanto en explicarse como en efectuar dichos cálculos. En dado caso, sí se podrían hacer manual, pero se hacen fragmentando los ángulos notables y pues eso lleva a su proceso extenso. Por tal razón, es preferible que usted tenga a la mano una calculadora científica que le facilite estas operaciones. Ok, en este primer ejercicio que nosotros estamos teniendo acá a continuación, nos damos cuenta que nos están pidiendo que hallemos, como puede ver acá, aquí dice hallar el valor de los ángulos internos del siguiente rectángulo, o del siguiente triángulo rectángulo, mejor dicho. En este caso, como lo podemos notar, el triángulo que nos están dando es un triángulo rectángulo. Lo podemos notar por este cuadro que está aquí en toda esta esquina, indicando que en esta esquina donde está el cuadro es donde está ubicado el ángulo de 90 grados, lo que hace que este triángulo pues sea un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Obviamente que busquemos o que hallemos el valor de los otros ángulos internos. Recuerden que un triángulo tiene 3 ángulos internos. Ya nosotros sabemos que este ángulo vale 90 porque aquí nos están diciendo que es un triángulo rectángulo, por lo cual si es un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos va a valer 90 grados. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Que hallemos los otros dos ángulos que nos faltan, que en este caso son el ángulo alfa, que es este que está acá abajo, y el ángulo omega, que es el que está en la parte de arriba. Para eso nos dan varios datos. Lo primero que nosotros debemos hacer es darnos cuenta de cuáles datos específicamente me están dando. ¿Para qué? Para yo poder entonces realizar el ejercicio efectivamente. Les repito de nuevo, es necesario que tengan a la mano una calculadora científica y ya les voy a mostrar por qué o cómo se va a usar en este caso. Ok, vamos entonces a empezar a darle solución a este ejercicio. Veamos acá. Resulta ser que en este caso nosotros tenemos dos ángulos a los cuales nosotros les vamos a hallar su valor. Entonces, para hallarle su valor necesitamos hacer varios despejes para poder dar con la solución completa de este ejercicio. Ok, siempre que usted vea un ejercicio como este, lo primero que usted tiene que hacer es elegir un ángulo, uno solo de los ángulos primero, y enfocarse solamente en él. Es decir, mientras usted esté enfocado en el ángulo que eligió, ignore al otro ángulo. Vamos a hacer entonces la prueba. Supongamos que aquí yo decidí empezar enfocándome en el ángulo alfa. Entonces, como me estoy enfocando en el ángulo alfa, yo voy a hacer esa aclaratoria en mi ejercicio. Entonces,
primero coloco búsqueda de alfa, en este caso. ¿Por qué lo aclaro? Porque simplemente necesito dejarme claro a mí mismo que el único que voy a hallar en este primer momento es a alfa, por lo cual al otro ángulo lo debo ignorar mientras esté hallando a alfa. Entonces, como yo elegí a alfa de primero para calcular su valor, entonces voy a usar todos los datos que hay en el triángulo para hallar alfa o enfocados en alfa. Ok, con respecto a alfa, resulta ser que para alfa, vamos a decir, para alfa, coma, decimos que 7 es igual al cateto opuesto. Y, vamos a colocar aquí, y en el otro caso, el 8 es igual al cateto adyacente. Como pueden ver, esto es una conclusión que yo estoy sacando solamente enfocándome en alfa. Como pueden ver, si nosotros vemos la gráfica, aquí está alfa y ya nosotros hemos sabido y efectuado estos cálculos antes, que si este es el ángulo de estudio, que en este caso es alfa, si este es el ángulo de estudio, entonces el cateto que está justo enfrente de alfa o del ángulo de estudio es el cateto opuesto, mientras que el cateto que está justo al lado del ángulo de estudio es el cateto adyacente, y ya sabemos que el lado más largo va a ser la hipotenusa. Sin embargo, a nosotros no nos están mandando a hallar hipotenusa en ningún momento. Si es necesario la hallamos, pero aquí no nos las están pidiendo. Nos están pidiendo es que hallemos el valor de alfa. Ok, ya que yo he dicho, porque estoy solamente enfocado en alfa, entonces para el valor de alfa, en este caso, o con respecto a alfa, para alfa el valor de 7 representa el cateto opuesto. Como pueden ver, para alfa 7 representa el cateto opuesto, es decir, el cateto que está justo enfrente. Y para ese mismo alfa, el 8 representa el cateto adyacente, es decir, el cateto que está justo al lado, porque este sería la hipotenusa. Entonces, ya habiendo dicho eso, necesitamos buscar una fórmula de las que nosotros ya conozcamos, que tenga un ángulo, que tenga al cateto opuesto y que también tenga al cateto adyacente al mismo tiempo. Hay que buscar esa fórmula. Entonces, de las fórmulas iniciales que vimos en el primer tema, resulta que la fórmula que más se adecúa a esto es la fórmula de tangente. Entonces, usamos la fórmula de tangente porque tangente tiene a los tres elementos. Tiene un ángulo, tiene el cateto opuesto y tiene al cateto adyacente. Por lo cual decimos que sería la tangente. Vamos a colocar acá, usamos la fórmula de tangente. ¿Por qué vamos a usar la fórmula de tangente? Porque esa fórmula tiene cateto opuesto, cateto adyacente y también tiene un ángulo. Entonces, vamos a usar esa fórmula. Sería entonces tangente de, en este caso, vamos a sustituir el ángulo por
el que nosotros estamos hallando, que en este caso sería tangente de alfa, que es el que estamos hallando o el que estamos buscando en este caso. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la fórmula que ya nosotros conocemos y que ya hemos puesto en práctica desde el principio de este tema de trigonometría. Ya que nosotros hemos hecho eso, empezamos a sustituir tangente de alfa. Tangente de alfa es igual y sustituimos los valores. Cateto opuesto, en este caso vale 7. Entonces, colocamos arriba el 7. Mientras que el cateto adyacente vale 8. Como pueden ver, hasta ahí no hay ninguna dificultad con respecto a lo que hemos hecho en este caso. Luego de eso, entonces, nosotros vamos a calcular el valor de alfa. Ahora, para calcular el valor de alfa, necesitamos, primero que nada, dejar a alfa, porque tenemos que hacer un despeje, necesitamos dejar a alfa sola del lado de la igualdad en donde está. Es decir, que ¿qué es lo que necesita que se le quite a alfa para quedarse sola? Quitarle esta expresión que es la expresión de tangente, porque yo necesito solamente el valor de alfa, y como necesito solamente el valor de alfa, entonces necesito por ende quitar el valor de tangente de al lado de alfa. Ahora entonces, si eso es lo que yo voy a realizar o lo que yo voy a hacer, entonces vean para qué necesito la calculadora. Primero, vamos a calcular cuánto es 7 sobre 8 en grados, minutos y segundos. Veamos acá. Tenemos el uso de la calculadora justamente aquí al lado. Vamos a sustituir esto acá. Tangente de alfa, y colocamos igual y empezamos a darle solución a esto que tenemos acá. Resulta que aquí, yo creo que se visualiza bien acá. Acá tenemos el uso de la calculadora. Resulta que nosotros vamos a dividir ciertamente 7 entre 8, que eso lo podemos hacer con cualquier calculadora, ciertamente. Pero acá tenemos que hacer uso de una calculadora científica muy exclusivamente. Dividimos 7 entre 8 y nos daría cierto decimal, que en este caso sería 0,875. Ahora, yo no necesito ese valor en decimales. Yo lo necesito en grados, por lo cual yo debo presionar este botón que está acá. Por eso es que necesitan una calculadora científica. Este botón cambia la expresión que ya nos dio como resultado, la cambia a grados, minutos y segundos. Entonces, en este caso, este resultado de la división de 7 entre 8, que nos dio 0,875, después de que ya lo hallé, le voy a dar este botón. Entonces, al darle o al presionar ese botón, me da como resultado 0 grados, 52 minutos y 30 segundos. 0 grados, 52 minutos y 30 segundos. Eso quiere decir que el valor de 7 entre 8, que me daba 0,875, cuando yo lo cambio a grados me da 0 grados, 52 minutos y 30 segundos. Eso es lo que yo voy a escribir acá. 0 grados, 52 minutos. Para los minutos se coloca una comilla encima, y 30 segundos, para lo cual a los segundos se le colocan
2 comillas. Como pueden ver, ese fue el resultado que nos dio de acá del cálculo. 7 entre 8 nos dio 0,875 y cuando le dimos al botón indicado, que es este que tiene los grados, minutos y segundos, que todas las calculadoras científicas lo tienen, me cambió la expresión a 0 grados, 52 minutos y 30 segundos, que fue lo que yo escribí de este lado. Ya que yo he hecho eso, entonces sí despejamos la tangente. O bueno, despejamos alfa. Para despejar alfa simplemente paso la tangente con su operación contraria. Ojo, en este caso la tangente no está multiplicando, ni dividiendo, ni sumando, ni nada. Simplemente la tangente se está separando de su argumento. Recuerden que el ángulo le pertenece a la tangente, pero nosotros estamos separando la tangente de su argumento, porque solamente necesitamos el valor del argumento, es decir, el valor del ángulo. Entonces, como lo estamos separando, al separarlo y pasarlo para el otro lado, la operación contraria en trigonometría, la operación contraria para el despeje, la operación contraria de la tangente es el arco tangente. Y eso se escribe de la siguiente manera. Aquí obviamente me va a quedar ya el alfa solo. Y eso sería igual. Y para este lado, esta tangente pasaría entonces de estar de ese lado de la igualdad, que es el lado izquierdo, pasaría entonces a estar del lado derecho. Es decir, pasaría de aquí hacia este lado. Pero ahora pasaría como arco tangente. Entonces aquí se escribiría de esta manera: arco tangente, que es la operación contraria a la tangente en despeje. Es decir, la operación contraria a la tangente cuando la pasamos de un lado de la igualdad a otro. Recuerden que cuando hablábamos de la cotangente es la inversa de la tangente, pero el arco tangente es la contraria de la tangente. Entonces, acá se escribiría arco tangente, ¿de qué valor? Pues del que ya teníamos ahí, que en este caso es 0 grados, 52 minutos y 30 segundos. Por lo cual, tal cual como lo vemos allí, así lo vamos a escribir en nuestra calculadora. Ahora, ¿cómo se escribe eso en la calculadora? Bueno, en la calculadora no sale expresado de esta manera como arco tangente, sino que en la calculadora se expresa como tangente a la menos 1. Ahora, ¿dónde aparece esa expresión de tangente a la menos 1? Que corresponde a lo que es el arco tangente en nuestro ejercicio, pero en la calculadora se expresa como tangente a la menos 1. ¿Dónde se ubica? Bueno, usted va a su calculadora científica y usted busca el botón de tangente. Ve acá, este que está acá es el botón de tangente y justo encima del botón de tangente dice tangente a la menos 1. Es decir, que en este mismo botón donde dice tangente se puede hallar tanto la tangente como la tangente a la menos 1, que corresponde al arco tangente. Entonces, ya sabiendo eso, para poder encontrar la expresión de tangente a la menos 1, que es la que queremos, necesitamos hacer uso del botón de Shift, que es este que está acá, en toda la esquina. Resulta ser que para poder hallar la tangente a la menos 1, primero debo presionar Shift y luego presiono el botón de tangente para que entonces me aparezca en pantalla tangente a la menos 1. Entonces, primero presionamos Shift. Como pueden ver, al presionar Shift apareció una S aquí arriba, indicando que el botón Shift ya está en uso. Y luego
presiono el botón de tangente que está aquí abajo. Al presionarlo, me aparece tangente a la -1, como lo puede ver. Tangente a la -1, que es lo que corresponde al arco tangente que estamos buscando. Ahora, ya hemos escrito arco tangente, que es tangente a la -1. Ahora, todo lo demás que resta, que es este argumento, que es 0 grados, 52 minutos y 30 segundos, hay que escribirlo tal cual como lo vemos allí. Iniciando con el paréntesis, luego el 0 grados, luego 52 segundos y luego 52 minutos y luego 30 segundos y cerramos paréntesis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya tenemos tangente a la -1, que es lo que corresponde al arco tangente. Ahora, lo que viene es escribir 0 grados, 52 minutos, 30 segundos, con todo y los paréntesis. Entonces, empieza por un paréntesis. Ese paréntesis lo colocamos. Aquí hay botones que colocan el paréntesis abriendo y el paréntesis cerrando. Entonces, abrimos paréntesis con el botón del paréntesis abriendo. Al darle allí, aparecerá el paréntesis abierto. Entonces, luego del paréntesis colocamos 0 grados. ¿Cómo se coloca 0 grados? Pues primero usted le da al 0 y luego le da al botón de grados, que ya lo vimos hace un momento. Entonces, primero le da 0 grados. Luego viene 52 segundos. Entonces, después de colocar 0 grados, usted va a colocar 52 y le vuelve a dar ese botón de grados. Y entonces le marcará como segundos. Y luego para marcar los 30 segundos, luego de los 52 minutos, para marcar los 30 segundos, hace lo mismo. Después del 52 minutos, entonces viene con 30, marca el 3 y el 0 y va otra vez al botón de grados. Entonces vamos a hacerlo. Allí tenemos el paréntesis, entonces marco 0 grados. Entonces coloco 0 y aparece el 0 y luego le doy al botón de grados y aparece 0 grados. Luego de eso viene 52 minutos. Bueno, después de eso yo presiono 52 y me aparece 52 y luego le doy otra vez al botón de grados. Aparecerá como un 0 o como un 0 de grados, pero la calculadora ya lo reconoce como minutos. Entonces, luego del 52, presiono 30 segundos. Pues es lo mismo, presiono el 3 y el 0, que es lo que me da el 30, y luego le vuelvo a dar al botón de grados. Al darle allí, aparecerá otro círculo de grados. Sin embargo, la calculadora lo reconoce ahora como segundos. La calculadora reconoce el primero como grados y los demás los reconoce como minutos y segundos. Entonces, ya que nosotros hemos escrito 0 grados, 52 minutos y 30 segundos, 0 grados, 52 minutos, 30 segundos, entonces cerramos el paréntesis. Hay que cerrar el paréntesis. Entonces, al cerrarlo, le damos en el botón de paréntesis cerrado y dándole allí, presionando, cerrará el paréntesis como lo pueden ver acá. Y allí entonces sí le da igual y aparecerá su resultado inmediatamente. Este resultado, como pueden ver, aparece en decimales. Nosotros no lo necesitamos en decimales. Lo necesitamos en grados, minutos y segundos. Así que en lo que le dé el resultado, usted simplemente, ya que le dio el resultado, inmediatamente presiona el botón de grados. Inmediatamente después de obtener el resultado en decimales, presiona el botón de grados para que se lo cambie a grados. Entonces, al presionarlo, me da como resultado 41 grados, 11 minutos y 9,33
segundos. Así tal cual como me dio, así es que lo voy a colocar. Entonces, aquí coloco alfa igual y coloco todo este resultado que fue el que me dio 41 grados 11 minutos 9,33 segundos. Lo coloco entonces acá, 41 grados 11 minutos y 9,33 segundos. Disculpe que acá en el 11 va es una sola comilla porque es minutos. La que lleva dos comillas es el segundo. Entonces aquí es 41 grados 11 minutos 9,33 segundos. Y allí entonces tendríamos hallado el valor del ángulo alfa, que es el primero al que quisimos hallarle su valor. Obviamente no es el único al que hay que hallarlo porque son dos ángulos internos. Sin embargo, hay que escoger uno y realizarle su procedimiento antes de escoger el otro. En este caso, pues como pueden ver, aquí dio el mismo resultado que teníamos en la calculadora. Aquí teníamos 41 grados 11 minutos 9,33 segundos y es exactamente el mismo resultado que tenemos acá. 41 grados 11 minutos 9,33 segundos. Luego de eso, ya nosotros hemos hallado el resultado del primer ángulo. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con el segundo ángulo, puesto que aquí hallamos alfa, pero aunque hemos hallado alfa en este lado, a nosotros nos están pidiendo que hallemos tanto alfa como omega. Entonces, aplicamos exactamente lo mismo. Pero, ¿a qué me refiero con lo mismo? Me refiero al hecho de que ahora que vamos a hallar el valor de omega, me voy a centrar solamente en omega y me voy a olvidar de alfa por ahora, ya que alfa ya está hallado, pero ahorita no va a ser mi valor central o mi factor al cual le quiero hallar alguna solución. Simplemente lo ignoro, puesto que mi enfoque no es él en este momento. Ahora mi enfoque va a ser solamente la búsqueda de omega. Entonces aquí lo voy a colocar como búsqueda de omega. Entonces, al tener acá la búsqueda de omega, o al iniciar la búsqueda de omega, me olvido de alfa. Simplemente lo ignoro. Y acá nos centramos solamente en omega. Ahora, observando omega en el triángulo, me doy cuenta que para omega, 8 es el cateto opuesto y 7 es el cateto adyacente. Recuerden que el cateto opuesto es el que está justo enfrente del ángulo de estudio, y en este caso el ángulo de estudio es omega. Y si el ángulo de estudio es omega, el que está enfrente es 8, que representa el cateto opuesto. Entonces, escribimos acá para omega, entonces
8 es el cateto opuesto. Para omega 8 es el cateto opuesto y 7 es el cateto adyacente, ya que este, que es el lado más largo, siempre será la hipotenusa. Entonces, en este caso, 7, que es el lado o el valor que está justo al lado del ángulo de estudio, que es omega, el 7 que está justo al lado representa al cateto adyacente. Entonces, aquí decimos que para omega 8 es el cateto opuesto, que es el que está justo enfrente, y 7 es el cateto adyacente. Entonces aquí colocamos y 7 representa el cateto adyacente. Entonces, ya que hemos dicho esto, necesitamos una fórmula que tenga un ángulo, que tenga cateto opuesto y que tenga cateto adyacente, todos al mismo tiempo. Casualmente, las dos, como lo pudimos haber usado allá, las dos que se pueden usar son la de tangente y la de cotangente, pero en las que más nos enfocamos no son en las inversas, sino en las funciones trigonométricas principales. En este caso nos enfocamos en la tangente, porque la tangente tiene ángulo, tiene cateto opuesto y tiene cateto adyacente. En este caso entonces vamos a escribir acá abajo que vamos a usar, vamos a decir usamos la fórmula de tangente. Ahora, como vamos a usar la fórmula de tangente porque es la única que tiene cateto adyacente, cateto opuesto y tiene un ángulo, es la única de las principales que tiene todos esos elementos, entonces colocamos acá tangente, pero ahora colocamos tangente de omega, porque estamos hallando omega. Entonces escribimos tangente de omega, porque siempre las funciones trigonométricas llevan un argumento, es decir, llevan el ángulo. Entonces, tangente de omega es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego empezamos a sustituir. Acá seguimos realizando y decimos acá que tangente de omega y sustituimos valores. ¿Cuánto era el cateto opuesto? Cateto opuesto era 8. Entonces colocamos el 8 aquí en la parte de arriba. Mientras que el cateto adyacente, ¿cuál era? 7. Entonces colocamos 7 acá en la parte de abajo. Luego que tenemos eso, prácticamente ya hemos hallado la tangente. Simplemente lo que tenemos que hacer es los otros cálculos que se realizan con la calculadora científica que usted ya tiene a mano. Resulta ser que yo necesito saber cuánto vale omega, porque eso es lo que me están mandando a hallar, o eso es lo que estamos buscando. Estamos en la búsqueda de omega. Estamos queriendo saber cuánto vale este ángulo que está aquí arriba. Por tal razón, entonces necesito despejar o dejar sola la expresión de omega de ese lado. Entonces primero tengo que cambiar este valor de 8 sobre 7, lo tengo que cambiar a grados, porque eso va a pasar a ser un argumento. Por tal razón, entonces yo divido en la calculadora 8 sobre 7 y vemos que acá, esta es la calculadora, yo al dividir 8 entre 7, que es lo que tenemos acá, 8 entre 7, me da como resultado 1,1428 y todo lo demás que viene allí. Pero a nosotros nos interesa es que eso esté expresado en grados, no en decimales, sino en grados. Por lo cual entonces, inmediatamente cuando yo consigo este valor, cuando yo me doy cuenta que esto es lo que me da este decimal, para cambiar ese decimal a grados, entonces presiono en el botón de grados.
y al presionar en el botón de grados inmediatamente me los cambia a grados, que aquí sería 1 grado, como dice acá, 1 grado, 8 minutos y 34,29 segundos. Entonces, así tal cual como me lo expresa, así tal cual lo plasmo en el ejercicio. Entonces decimos que la tangente de omega, en este caso, es igual, y escribimos esta expresión tal cual como está. 1 grado, 8 minutos, 34,29 segundos. Entonces aquí escribimos 1 grado, escribimos 8 minutos y escribimos 34,29 segundos, que fue el resultado que me dio en la calculadora. 1 grado, 8 minutos, 34,29 segundos. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí busco la manera de que me dé el resultado de omega en este caso. Entonces, para que me dé omega, yo debo dejarlo solo, el ángulo, debo dejarlo solo de ese lado de la igualdad. Entonces voy a pasar la tangente al otro lado como arco tangente. Entonces me va a quedar de este lado el omega solo, igual, y acá va a pasar como ya dijimos, pasamos esta tangente de este lado de la igualdad, la pasamos a este lado, y va a pasar con su expresión contraria, que en este caso sería el arco tangente. Arco tangente. Y obviamente, ¿arco tangente de qué? Pues de todo el argumento que teníamos allí. El 1 grado, 8 minutos, 34,29 segundos. Por lo cual, eso es lo que voy a escribir dentro de este paréntesis. 1 grado, 8 minutos y 34,29 segundos. Y cierro el paréntesis. Al realizar esto, entonces, lo único que me falta es hallar esto en la calculadora científica. Y recordemos que el arco tangente se obtiene en el botón de tangente. Simplemente dándole shift y tangente nos va a dar tangente a la menos 1. Entonces, ¿cómo hallamos el arco tangente? Otra vez vemos el procedimiento. Acá resulta que en la tangente está arriba tangente a la menos 1. Ese tangente a la menos 1 se obtiene con el shift. Entonces, le doy en shift y luego le doy en tangente. Y al darle en tangente, shift tangente me da como resultado tangente a la menos 1, que es lo que significa el arco tangente. Y luego empiezo a colocar el argumento tal cual como lo veo ahí. Empiezo con el paréntesis. Abro paréntesis acá, paréntesis, ya lo veo acá, paréntesis, y luego empiezo a escribir toda esta expresión. 1 grado, 8 minutos, 34,29 segundos. Eso tal cual lo escribo. 1 grado, le damos al botón de grados para colocarlo. Luego, 8 minutos, le damos al 8 minutos y vamos acá al botón de grados y al presionarlo me coloca este 0 acá, pero la calculadora lo reconoce como minutos. Y luego vamos con 34,29 segundos. Entonces le damos acá 34,29 y luego le damos otra vez al botón de grados y al darle ahí me marca el segundo y cierro paréntesis acá. Como pueden ver, tenemos 1 grado, 8 minutos, 34,29 segundos, que es toda esta expresión que teníamos acá. Ya que lo hemos hecho, le damos igual y al darle igual me va a dar todo este decimal, como lo pueden ver acá. Pero nosotros no lo necesitamos como decimal, lo necesitamos como grado.
Entonces, al darme todo este decimal, le vuelvo a dar al botón de grados y al presionarlo me lo cambia a grados. 48 grados, 48 minutos, 50,78 segundos. Tal cual como lo veo ahí, así lo expreso en la parte de abajo. Entonces aquí sería omega igual a, en este caso, 48 grados. Luego colocamos 48 minutos y 50,78 segundos, que fue el resultado que me dio aquí: 48 grados, 48 minutos y 50,78 segundos, que es tal cual como lo escribí acá. Al tenerlo acá, entonces ya habría obtenido el valor tanto de alfa como de omega. Aquí tenemos el valor de alfa y aquí tenemos el valor de omega. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para comprobar si de verdad nos dio bien? Resulta ser que este valor es el de alfa, este valor es el de omega, y también conocemos el tercer valor del ángulo. Como pueden ver aquí adentro, hay tres ángulos. Ya sabemos cuánto vale alfa, ya sabemos cuánto vale omega y también sabemos cuánto vale este ángulo, que ya sabemos por ser un triángulo rectángulo que vale 90 grados. Ahora, en todo triángulo rectángulo o en todo triángulo cualquiera, hay un teorema que dice que si nosotros sumamos los tres ángulos internos, nos tiene que dar 180 grados. Por tal razón, si usted quiere verificar si estos dos valores le salieron bien, pues entonces súmelos, ellos dos, súmelos, y tiene que darle ambos, la suma de ambos tiene que darle 90 grados. Le tiene que dar 90 o muy cerca. ¿Por qué? Porque al sumar alfa más omega más este valor de 90 grados, le debería dar 180 grados. Al sumar los tres, debería darle 180 grados. Pero si usted no quiere sumar los tres, pues entonces sume simplemente los dos valores. Si usted suma alfa más omega, les debería dar 90 grados. Ahora, vamos a hacer la prueba. Tenemos la calculadora y realizamos la suma. El primero que vamos a escribir es este valor que tenemos acá abajo, que es 41 grados, 11 minutos, 9,33 segundos. Lo vamos a escribir acá, 41, y presionamos el botón de grados, que es este que está acá abajo. 41 grados, luego colocamos 11 minutos, volvemos a presionar el botón de grados, y luego colocamos 9,33 segundos. Y volvemos a presionar el botón de grados. Luego que ya yo he colocado ese número, entonces le doy más. Y ahora sumo el siguiente valor, que es el de omega, que es todo este valor que está acá. Y al escribirlo acá, al sumarlo, me debería dar 90. Entonces vamos a escribir 48 grados, le damos al botón de grados, 48 minutos, le volvemos a dar al botón de grados, y luego escribimos 50,78 segundos. Escribimos 50,78 segundos. Le damos al botón de grados, segundos. Y luego, ya que he colocado los dos en suma, le doy igual. Y cuando le dé igual, me debería dar 90 o un número muy, muy cerca de 90. Vamos a ver. En este caso, como pueden ver, dio 90 grados, 0 minutos, 0,11 segundos. Como pueden ver, claramente se cumple lo que estamos diciendo. Da un valor de 90 grados cuando yo lo sumo a ellos dos.
cuando yo lo sumo, me tiene que dar 90 grados exactos o un valor muy cercano a 90 grados. Como pueden ver, esto es apenas 90 grados 0 segundos, 90 grados 0 minutos 0,11 segundos. O sea, prácticamente es 90 grados exactos. Eso es lo que demuestra que el ejercicio le está saliendo bien. Y como lo único que nos mandaron a hallar fue el valor de alfa y el valor de omega, entonces allí tendríamos el ejercicio completo ya resuelto. Bien, muchachos, ya habiendo explicado el primer ejercicio de búsqueda de ángulos internos de un triángulo, pues ya este es básicamente el mismo procedimiento. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las fórmulas que vamos a usar para poder obtener el valor de los ángulos internos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, porque nos lo dice el enunciado que es un triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos que este ángulo que tiene el cuadro, ya sabemos que vale 90 grados. Ahora, nos están mandando a hallar los ángulos internos de ese triángulo. Si ya sabemos cuánto vale este, que es 90, entonces ya lo que nos están pidiendo es simplemente hallar los otros dos. Recordemos que para comprobar si los dos resultados que yo obtenga al final son correctos, pues simplemente o los sumo los dos y me tiene que dar 90, o sumo estos dos más este y me tiene que dar 180 o muy cerca de 180. Entonces, cualquiera de las dos opciones le sirve para verificar o para comprobar si lo que usted hizo le salió bien. En este caso, resulta ser que vamos a hacer el mismo procedimiento. Tenemos que hallar cualquiera de estos dos ángulos. Entonces, primero tengo que enfocarme en uno de esos dos ángulos, pero solamente en uno. El otro simplemente lo ignoro por completo. Entonces, con respecto a este triángulo, yo puedo elegir cualquiera de los dos, no importa cuál elija. Usted si quiere puede empezar por alfa y después seguir con omega, o puede empezar por omega y después seguir por alfa, no importa. El objetivo es que primero se centre en uno solo y olvide al otro. Y después que usted termine de buscarle la solución al primero, entonces pasa al segundo. Vamos a empezar en este caso con omega, que es el que está aquí abajo. Entonces vamos a escribir acá que vamos a ir en búsqueda. Vamos a escribir búsqueda de omega. En este caso estoy empezando por omega. Ahora, como voy a empezar con omega, entonces me voy a olvidar de alfa por un rato. Simplemente ignoro a alfa y centro toda mi atención en el triángulo como dato para omega, no para alfa, porque yo estoy buscando es solamente omega. Entonces, ya teniendo esto, empiezo a darme cuenta de los datos que tengo y qué son con respecto a omega. En este caso, entonces, decimos que para omega, 11 es el cateto opuesto. Entonces, vamos a decirlo acá. Para omega, el valor de 11 representa el cateto opuesto de omega. Como pueden ver, el 11 está justamente enfrente del ángulo de estudio que es omega. Entonces, 11 representa el cateto opuesto. Y además de eso, podemos decir que 19, ojo con esto, 19 representa la hipotenusa. Como pueden ver, 19 está ubicado en el lado más largo del triángulo.
Y recuerden que el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Entonces 19 es la hipotenusa. Ya sabiendo eso, entonces necesitamos buscar una fórmula. Necesitamos buscar una fórmula de la que ya usted conoce y la que ya ha estudiado y ha hecho muchos ejercicios de eso. Hay que buscar una fórmula que tenga ángulo, que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? Pues en este caso, la fórmula más idónea sería una de las tres principales y la que más se ajusta a lo que nos están pidiendo, que tenga un ángulo, que tenga cateto opuesto y que tenga hipotenusa. La que más se ajusta es la fórmula del seno. Por lo cual, entonces, nosotros vamos a decir acá que vamos a usar, lo decimos así como usaremos la fórmula del seno, en este caso. Vamos a decir, usaremos la fórmula del seno. ¿Por qué la fórmula del seno? Porque esa es la que tiene un ángulo, tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa. Entonces, ya teniendo eso, buscamos la fórmula del seno. En este caso sería seno, y como el grado que estamos buscando o el ángulo que estamos buscando es omega, entonces aquí colocamos seno de omega. Sería igual entonces a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es el que necesitamos. Ya teniendo eso, entonces empezamos a sustituir valores. Sería entonces seno de, en este caso, seno de omega es igual, y buscamos los valores. Cateto opuesto ya dijimos que es 11. Mientras que la hipotenusa es 19. Entonces, habiendo sustituido los valores, ahora necesito saber cuánto vale omega. Entonces, antes de hacer cualquier otro cálculo, necesito primero cambiar esta fracción a grado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sencillo. Tomamos nuestra calculadora científica y divido, en ese caso, como ahí le está mostrando que es 11 entre 19, entonces usted realiza la división, coloca 11 entre 19 y eso le va a dar un decimal. Como pueden ver, le dio 0,57 y varios decimales más. Sin embargo, a nosotros no nos sirve como decimales. Necesitamos que se exprese como grados. Entonces, ya que yo he obtenido todo este resultado, ahora, teniendo ese resultado, presiono la tecla o el botón de grados, que es este que está aquí abajo. Y al presionarlo, entonces me cambia toda la expresión a grados. Como pueden ver, me dio 0 grados, 34 minutos, 44,21 segundos. Entonces, tal cual como me lo dice allí, así lo voy a escribir en mi ejercicio más abajo. 0 grados, 34 minutos, 44,21 segundos. Tal cual como me lo dio ahí, lo escribo. Entonces sería seno de, en este caso, omega, sería igual a 0 grados, en este caso 34 minutos y 44,21 segundos. Ya teniendo eso, entonces despejamos, que es lo único que nos falta. Necesitamos despejar el omega, es decir, que hay que pasar el seno al otro lado de la igualdad, por lo cual aquí nos va a quedar omega solo. Al quedarnos omega solo, entonces hay que pasar el seno al otro lado de la igualdad. Ahora, con
con respecto al seno, ya nosotros sabemos que la inversa del seno es la cosecante, pero aquí no nos están pidiendo la inversa del seno. Aquí nos están pidiendo es que coloquemos la contraria del seno. Entonces, la contraria de seno, la que es operación contraria del valor de seno, en este caso se le llama arcoseno. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. Esto es un arcoseno. El arcoseno es el contrario del seno en despeje. Por tal razón, entonces hay que escribir arcoseno ¿de quién? De todo este argumento. Por lo cual escribimos acá 0 grados, 34 minutos y 44,21 segundos. Y cerramos paréntesis. Y allí tendríamos, digamos, casi toda la parte de omega ya hallada. Lo único que nos falta es calcular el arcoseno. Y el arcoseno se halla en la calculadora científica expresado como seno a la menos 1. Ahora, ¿dónde está ubicado? Bueno, ahí es donde lo vamos a ver. Entonces, vamos a colocar de una vez aquí omega, que es lo único que nos falta, colocarle el resultado omega, y vamos entonces a calcular eso. Resulta ser que en la calculadora estamos buscando, vean acá, estamos buscando arcoseno, y el arcoseno se expresa en la calculadora como seno a la menos 1. Entonces vean acá, en la calculadora científica están los botones de seno, de coseno y de tangente. En este botón de seno, que es el que estamos buscando, porque nosotros estamos buscando arcoseno, en el botón de seno, justo encima está seno a la menos 1. Ese seno a la menos 1 se obtiene pulsando Shift y luego el botón del seno. Y si lo hacemos inmediatamente, me coloca seno a la menos 1. Entonces, pulsando Shift y luego pulsando seno, como pueden ver, me aparece seno a la menos 1, que es lo que estamos buscando. Ya que tenemos seno a la menos 1, que es lo mismo que decir arcoseno en la calculadora, entonces, teniendo esto, lo que nos falta es escribir el argumento con todo y paréntesis. Entonces, teniendo seno a la menos 1, que es lo mismo que arcoseno, escribimos el paréntesis. Paréntesis abriendo, presionamos y aparece el paréntesis abriendo. Y empezamos a colocar 0 grados 34 minutos. Entonces aquí colocamos 0 y presionamos el botón de grados, 0 grados. Luego buscamos 34 minutos, colocamos entonces acá 34 minutos, volvemos a presionar el botón de grados, 34 minutos, y luego vamos con 44,21 segundos y presionamos acá 44,21 segundos. Para marcar segundos volvemos a presionar el botón de grados. Al presionarlo nos sale otra vez el 0 de grados, pero él lo reconoce como segundos. Y cerramos paréntesis. Entonces al cerrar paréntesis, al marcarlo, como pueden ver, cerró el paréntesis. Ya hemos escrito entonces toda esta expresión, arcoseno de todo este argumento, 0 grados, 34 minutos, 44,21 segundos, que es todo lo que hemos escrito. Entonces le damos igual y nos arroja este valor en decimales, pero a nosotros no nos interesa que sea en decimales. Lo que nos interesa es que sea expresado en grados. Por tal razón, ya obtenido este resultado en decimales, le damos al botón de grados e inmediatamente cuando presionamos el botón de grados nos cambia la expresión a grados. Como pueden ver, es 35 grados, 22 minutos, 35,51 segundos. Tal cual como lo tenemos allí, lo escribimos en nuestro ejercicio, que sería entonces 35
grados, 22 minutos y 35,51 segundos. Y al haber escrito eso, como pueden ver, aquí tenemos 35 grados, 22 minutos, como lo pueden ver ahí, y 35,51 segundos. Ya teniendo escrito todo esto, hemos hallado el valor de omega. Ahora, ya teniendo el valor de omega, entonces ahora sí puedo hallar el ángulo que me falta. Aquí tenemos omega, ahora sí voy con el ángulo que me falta, que en este caso es alfa. Entonces, como voy a hallar alfa, entonces hago una subdivisión y me olvido completamente ahora de omega. Porque omega ya no es el ángulo que yo estoy buscando. Ahora el que voy a buscar es alfa. Entonces hago toda una subdivisión acá para poder realizarlo. Entonces aquí decimos que ahora vamos en búsqueda de alfa. Como ahora vamos a buscar alfa, entonces solamente me centro en alfa y me olvido de omega. Entonces decimos que para alfa, vean acá, para alfa, coma, y tenemos alfa aquí. Para alfa, 11 es el cateto adyacente. Véanlo bien. Aquí tenemos el valor de alfa o el ángulo alfa y vemos que este 11 no se encuentra enfrente, se encuentra justo al lado de alfa. Por lo cual, para alfa, este 11 representa el cateto adyacente porque está justo al lado del ángulo de estudio. Por lo cual, entonces escribimos eso acá. Para alfa, el 11 es igual al cateto adyacente. Y el 19, aquí escribo, y el 19 es igual a la hipotenusa porque el 19 está ubicado en el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces, ya sabiendo esto, para alfa resulta ser que para alfa el valor de 11 es el cateto adyacente, mientras que el valor de 19 es la hipotenusa. Entonces, aquí necesitamos una fórmula que tenga tanto al ángulo como el cateto adyacente y la hipotenusa al mismo tiempo. De las tres funciones trigonométricas principales, la que más se ajusta a esa petición es la fórmula del coseno. El coseno tiene cateto adyacente y tiene hipotenusa. Por tal razón, entonces, decimos que usaremos la fórmula del coseno. Usaremos la fórmula del coseno. Ahora, ya sabemos que la fórmula del coseno es coseno del ángulo. ¿Pero cuál ángulo va a ser? Alfa, porque es el que estamos buscando. Entonces, coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sabiendo eso, entonces empezamos a sustituir valores en este caso. Aquí colocamos coseno de, en este caso, alfa, igual a cateto adyacente. Cateto adyacente vale 11. Y la hipotenusa, en este caso, vale 19. Como lo podemos ver acá. Entonces, ya que tenemos eso, necesitamos cambiar ese 11 sobre 19, lo necesitamos cambiar a grados, porque primero
el objetivo es dejar al alfa solo, pero antes de dejar al alfa solo y pasar el coseno, necesito saber cuánto vale esto en grados. Por tal razón, entonces uno realiza la división. Como ya ustedes saben, en su calculadora usted agarra 11 entre 19, eso le da ciertos decimales, y cuando le da ciertos decimales, inmediatamente usted presiona la tecla de los grados, y al presionarla, le arroja el resultado de 0 grados 34 minutos 44,21 segundos. Entonces, teniendo eso, simplemente lo escribimos o lo plasmamos acá. Sería coseno de alfa es igual a 0 grados 34 minutos y 44,21 segundos. Y ya teniendo eso, entonces podemos hacer el despeje. Como el objetivo es dejar a alfa solo, entonces lo siguiente que yo debo hacer es pasar el coseno al otro lado de la igualdad. Entonces me va a quedar alfa solo, y cuando yo paso coseno de un lado de la igualdad al otro, el coseno pasa como arco coseno, puesto que el contrario del coseno es el arco coseno. Y ahí entonces ya estamos claros de que el contrario de la tangente es el arco tangente, el contrario del seno es el arcoseno, y el contrario del coseno es el arco coseno. Ya sabiendo eso, entonces aquí estaría el arco coseno. ¿Arco coseno de qué? De todo el argumento que ya estaba de ese lado, que sería, entre paréntesis, 0 grados 34 minutos y 44,21 segundos. Y cierro paréntesis. Ya teniendo eso, entonces empezamos a realizar ese cálculo que tenemos allí. Entonces aquí vamos a colocar de una vez el grado, que en este caso el grado no, el ángulo, que en este caso es alfa. Y lo único que nos falta es calcular el arco coseno. ¿Y cómo se expresa el arco coseno en la calculadora? Se expresa como coseno a la menos 1. Y ese está ubicado justamente encima de la tecla del coseno. Como pueden ver acá, aquí tenemos la tecla del coseno, o el botón de coseno, que está aquí. Y justamente encima del botón de coseno, justamente allí está ubicado coseno a la menos 1. Y en la calculadora, coseno a la menos 1 se reconoce como el arco coseno. Entonces simplemente lo que debemos hacer es pulsar Shift y luego darle a la tecla de coseno para que me aparezca coseno a la menos 1, que es el arco coseno, que es el que estamos buscando acá. Entonces lo hacemos, pulsamos Shift y luego pulsamos el coseno y me va a aparecer coseno a la menos 1, que es lo que corresponde al arco coseno. Luego abrimos paréntesis con el botón de paréntesis abierto, y como pueden ver allí ya lo está marcando. Teniendo entonces eso, escribimos todo este argumento. 0 grados, recuerden que aquí hay que presionar en la tecla de grados, 0 grados, luego escribimos 34 minutos, escribimos entonces 34, y le damos otra vez al botón de grados, y como pueden ver apareció el 0 arriba, eso indica minutos, y por último 44,21 segundos, entonces escribimos 44,21 segundos. Para segundos también tenemos que presionar en la tecla de grados y ya nos aparece acá. Ya que hemos escrito 21 segundos, 44,21 segundos, cerramos el paréntesis. Al cerrarlo se le da en el botón de paréntesis cerrado, y como pueden ver ya está cerrado. Le damos igual
y nos aparece, al darle igual, nos aparece todo este decimal. A nosotros no nos interesa que esté expresado en decimales, por tal razón entonces le damos al botón inmediatamente. Le damos a este botón de los grados y al presionarlo me cambia ese decimal a grados. Me quedaría entonces 54 grados, 37 minutos, 24,49 segundos. Tal cual, así como está, lo escribo en mi solución. Sería entonces 54 grados, 37 minutos y 24,49 segundos. Y al tener entonces ese resultado ya escrito allí, entonces puedo decir que he hallado el valor de alfa. Entonces, ya teniendo los valores tanto de alfa como de omega, que son estos dos valores que tenemos acá, omega y alfa, entonces lo único que tenemos que hacer es verificar. Esto es opcional, eso lo puede hacer usted por su cuenta, no es que yo se lo estoy pidiendo en el ejercicio, pero usted lo puede hacer por su cuenta para que sienta más seguridad en dado caso de que esté resolviendo el ejercicio y quiera saber si le está saliendo bien. Simplemente ya teniendo estos dos resultados, usted puede, para verificar, puede hacer dos cosas: o suma alfa, pues, o suma omega con alfa y con el ángulo de 90, y eso le tendría que dar 180 grados o algo muy cerca de 180 grados. O simplemente usted nada más suma estos dos, nada más, y al sumar esos dos que usted consiguió, le tiene que dar 90 exactos, o le tiene que dar un número muy cercano a 90. Entonces, vamos a hacer esa suma en la calculadora para verificar. Vamos a sumar 35 grados, 22 minutos y 35,51 segundos. Vamos a sumarlo acá. Aquí entonces nos encontramos con 35, vamos a escribirlo acá, 35 grados, 22 minutos y 35,51 segundos. Entonces escribimos 35,51 segundos. Luego le damos al botón de más, aquí más, y le sumamos este otro ángulo que está acá, que sería 54 grados. Le damos al botón de grados. Luego 37 minutos, le volvemos al botón de grados. Y 24,49 segundos. Y le volvemos a dar al botón de grado. Ya que lo hemos escrito, le damos igual. Y como pueden ver, da 90 exactos. Da 90 grados, 0 segundos, 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Es decir, nos dio 90 grados exactos. El anterior nos había dado un poquito más de 90 grados. Nos había dado 90 grados, 0 minutos, 0,11 segundos en el ejercicio anterior. Pero este nos dio exactamente 90 grados. Es decir, que si estos 90 grados yo los sumo con el otro ángulo que me falta, me va a dar exactamente 180 grados. Entonces, como pueden ver, aquí he verificado que estos valores que me acaban de dar, pues simplemente son los valores esperados.